Al 381-522-2465 se comunicó Alejandra, Daniel, José, Karina, Andrea, Alejandro, Walter, Sergio, José, Víctor, Celina, Cristian, bueno, y otros muchísimos amigos que les agradecemos que estén siempre escuchando Generación Política y también mandándonos muchos saludos, ¿no? Che, déjame que rompa un poco el protocolo, ¿puedo? Epa, pues sí. Voy a romper el protocolo. Estamos en comunicación telefónica con un amigo al cual voy a arrancar felicitando. Ha logrado, escucha, en la comisión que preside, ha logrado que de forma unánime dar los elementos al Poder Ejecutivo para, de alguna manera, salvar vidas y cuidar a todos los argentinos. No, unánime es imposible, Juan. Aunque usted no lo crea, el doctor, el amigo, el compañero Pablo Yedelin está en comunicación con nosotros. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Manuel Frangulis, Álvaro Adrián Trejo te saludan desde aquí. Hola, buenas tardes, el gusto de escucharlos. ¿Cómo están ustedes? Escucha, chusmeame primero, antes que hablemos de otras cosas que están sucediendo, chusmeame primero, ¿conseguiste unanimidad hoy? Sí, bueno, es un tema, diríamos que no es un tema que tenga que ver con la política, entonces me parece muy apropiado que intentemos, digamos, buscar de todas las maneras y con el máximo esfuerzo el máximo consenso, ¿no? Y la verdad es que ahora a ustedes les cuento de qué se trata, tiene que ver con darle algunas herramientas que el Poder Ejecutivo necesita para poder comprar las vacunas cuando existan las vacunas para COVID-19. ¿Por qué? Porque sí. las empresas que están, las industrias que están produciendo estas vacunas, sí, todavía no están, digamos, son vacunas. Primero eso, ¿no? Es comprar un producto que todavía no existe. En fase experimental todavía. Claro, no sabemos si va a existir. Segundo, como la industria no ha tenido el tiempo habitual, o sea, nunca antes se ha producido una vacuna en un año. Claro. Entonces, y como hay un requerimiento de todo el mundo de la cantidad de vacunas, y es probable que la industria no logre producir todas las vacunas que el mundo va a necesitar, hay como una sobredemanda de esto muy grande, y entonces todo el mundo está, digamos, como reservando vacunas. Entonces, inclusive la industria pide algunas garantías, por ejemplo, si las vacunas no sirven o no sirven tanto como ellos creen que van a servir, o si aparecieran problemas. Entonces, hay una serie de requisitos en los contratos que no son normales cuando uno hace o compra un insumo. Por ejemplo, si hay algún problema en la compra, en la venta, exigen que los tribunales sean tribunales internacionales. Claro. Bueno, y van en contra de las reglas habituales de administración. Había que hacer una ley que habilite a que el Ministerio de Salud pueda cumplimentar estos requisitos tan exigentes de la... Hay por ejemplo, pautas de confidencialidad, porque los mismos laboratorios compiten para que no se sepa cómo es la fórmula, por digamos, de la supuesto, vacuna. Entonces, bueno, todos estos temas tuvimos que hacer una ley que la verdad nos pareció interesante, porque sí, por un lado el Ejecutivo confió en que podíamos generar una ley en tiempo rápido, porque si no hubieran optado por un decreto de necesidad de urgencia, pero era mejor para ellos tener una ley, y por otro lado que pudiéramos conseguir el consenso. Y la verdad, estuvimos trabajando casi 3 días con todos los bloques, y el resultado es bueno. Siempre que uno escucha a todas las partes, siempre el resultado es mejor que si uno hace una cosa solo, ¿no? O sea, entre la ley que presentamos inicialmente y la que obtuvimos, con el dictamen de unanimidad, siempre la ley final es mejor. Sí, ¿sabe, señor diputado, por qué yo no le creía a Juan Manuel Frangouli de esto de la unanimidad? Porque hay muchas personas ahí que están representándonos como diputados, en el cual en el gobierno anterior no le importó que se pudrieran más de 4 millones de dosis de vacunas. Y cuando hablo en este caso del proyecto que llegó a presentar usted, lo considero muy político, ¿no? Muy político en el sentido de decir, a ver, no se le ocurrió a la gente de Cambiemos, se le ocurrió al peronismo, y bueno, parece que esta gente empezó a aprender que política es hacer el bien común. Por eso que la unanimidad me parecía llamativamente política. Sí, a ver, tenemos en la Comisión de Salud ex ministros como la doctora, como el licenciado Caña, te digo para que tengas una idea, sí, porque obviamente también nos acompañan diputados
tucumanos como Beatriz Ávila y José Cano, o sea, hay de todo. Aprendieron entonces. Es una comisión grande y todos hemos logrado acompañar. De verdad es que en la Argentina me parece que a veces lo que tenemos que hacer, aunque a uno se tiente, ¿no? Porque no es solamente que se pudrieron vacunas en aduana, también es cierto que faltaron vacunas durante varios años a todas las provincias. Y también es cierto que no se incorporó ni sacó ninguna vacuna durante 4 años, cuando el gobierno anterior había incorporado casi 20 y hoy ya el gobierno en los pocos meses que lleva ya cambió una por otra. O sea, ha habido un abandono, o sea, hay una, digamos, jerarquización de la salud pública y de las vacunas como herramienta de este gobierno que, por supuesto, difiere del gobierno anterior. Pero el desafío, me parece, en la Argentina no es echarnos la culpa todo el tiempo de las cosas que se hicieron mal, sino empezar a ver las cosas que necesitamos e intentar conseguir los consensos, porque para pelear siempre hay tiempo, digamos, y siempre hay gente bien dispuesta. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos los argentinos, no tenemos otra chance. Ahora, hablando de este desafío que tenemos los argentinos, quiero volver un poquito sobre las últimas sesiones en diputados, ¿no? Y cómo de alguna manera se ha propuesto desde el peronismo todo, más allá del legislativo, también lo ha hecho el ejecutivo y lo viene haciendo la militancia organizada por debajo, se ha propuesto que de alguna manera empecemos a hablar de una justicia que no se había hablado. Entonces se ha avanzado con el aporte extraordinario a las grandes fortunas, un hecho que parece icónico e histórico para los argentinos, a pesar de la oposición de algunos y a pesar de que los medios ahora quieren hacernos creer que en realidad todos somos ricos, así como todos éramos el campo, así como todos éramos Vicentín, ¿no? No soy rico, Juan. No tan rico como para pagar este impuesto. En realidad, más que un impuesto, es un aporte solidario porque es con mi cabeza. En realidad, los impuestos en la Argentina siguen siendo muy, muy regresivos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la mayoría del dinero que se recauda por impuestos en la Argentina no tiene una proporcionalidad que el que más tiene paga más. O sea, nosotros pagamos el mismo IVA. Claro. O sea, si tenemos mucha plata o si tenemos poca plata, digamos. O sea, y la verdad es que eso hace que, y cuando uno ve en la suma de los impuestos que recauda la Argentina, la gran mayoría de impuestos tienen que ver con consumo o transacción. Y muy poquito tienen que ver con patrimonio y riqueza. Esos son temas que tienen que cambiar en la Argentina. Nosotros tenemos que tener un sistema más sencillo en lo impositivo, más claro y mucho más progresivo. Es decir, un sistema en donde los que tienen más paguen más y los que tienen menos, que lamentablemente son muchísimos hoy en la Argentina, paguen menos. Y me parece que eso es un tema que, aparte lo están planteando todos los países del mundo y acá nadie se tiene que horrorizar porque esto lo está planteando Europa, lo están planteando todos. Y en definitiva es la única manera en donde este capitalismo que es donde vivimos sea un poco más justo. Claro. Si no, el capitalismo tiene una tendencia a transformarse en un sistema muy inequitativo, muy injusto, con mucha gente que sufre. Entonces, en definitiva, no hay otra manera que hacer un sistema más progresivo. Ahora, puntualmente es un aporte de única vez, está extremadamente, digamos, único para un grupo muy pequeño de personas y que van a pagar aquellos son personas que tienen más de que tenían más de 200 millones de pesos en ese valor a principios del año pasado y bueno, me parece que ninguno de ellos se va a empobrecer por este aporte y la verdad es que tampoco es que la Argentina se va a salvar con ese aporte, pero es un aporte que es importante, que suma, que en parte está dirigido a la compra de estas vacunas que hoy facilitamos el modelo de control. Ahora, decías recién, ¿no?, esto de encontrar una salida colectiva para que nadie quede afuera de la Argentina y poder avanzar, a pesar de que la oposición parece no querer dar las herramientas que cuando ellos iniciaron el gobierno hace 4 años y medio atrás pedían, ¿no? Pedían siempre esta cosa de que, bueno, dennos las herramientas para gobernar y hicieron el descalabro y el desastre que hicieron. Ahora parece que son una máquina de impedir. Juntos por el Contagio en general son una máquina de impedir y sin embargo el gobierno empieza a poner una agenda cada vez más fuerte y más al hueso. Y acá te quiero preguntar 2 cosas. ¿Qué es lo próximo que vamos a tener en la agenda? Y si entre esa agenda está el ingreso universal o el ingreso ciudadano, como se lo ha llamado.
Bueno, a ver, la agenda, por supuesto, nosotros tenemos en lo legislativo el presupuesto, es como una parte importantísima de lo que tenemos que votar en los próximos. Bueno, tenemos que votar, por supuesto, el impuesto a la riqueza, el presupuesto en general. Y este tema que vos decís del ingreso universal es un sistema muy interesante en el sentido que hoy la Argentina tiene una cobertura bastante importante en lo que es la asignación universal por hijo, por embarazo. Ahora con el IFE, el ingreso familiar de emergencia, me parece que estamos en condiciones de que por lo menos aquellas personas que no estén en el mercado laboral y tengan su salario, puedan recibir aunque sea algún sistema de ayuda del Estado. Ahora, el tema es que, por supuesto, estos sistemas se sostienen y se mantienen en la medida que la Argentina empiece a crecer. O sea, nosotros necesitamos un país que crezca, que produzca, que genere recursos. No tenemos ninguna otra posibilidad de hacerlo. Entonces, gran parte, me parece, de la importancia de esto es un presupuesto como el que vamos a votar, que orienta hacia más producción, más exportación. Necesitamos un país con más infraestructura, con mejores carreteras, con mejores autopistas, con mejor sistema de circulación de trenes, que produzca más bienes que el mundo necesite y que se puedan exportar y que eso genere dólares. Esa es la Argentina que tenemos, digamos, ¿no? O sea, la Argentina se tiene que preocupar sobre todo de conseguir los recursos, porque hoy la verdad, bueno, el mundo entero está en una situación gravísima, económica, dramática, y bueno, en esta salida de lo que va a ser seguramente a partir de la vacuna y de que la pandemia empieza a quedar atrás, la Argentina tiene que priorizar esto, y ahí está el gran desafío que tenemos para el próximo año. Diputado, una última pregunta le queríamos hacer, ¿no? ¿Cómo se imagina este 17 de octubre acá en Tucumán y en todo el país? No, me imagino como un 17 de octubre distinto, como han sido tantas fechas importantes distintas, en un año muy complicado, y en el cual el peronismo, básicamente, que recuerda este día con un sentimiento muy especial, y nosotros los tucumanos, aparte en este gobierno puntualmente, recordamos ese 17 de octubre en donde el gobernador Mansur convocó a todo el peronismo a unirse y a dar la pelea que terminó de alguna manera ganando la elección nacional. Me imagino un peronismo tucumano con esa línea, ¿no? Una línea de unificación, de unión, de entender que solamente ganamos si estamos juntos y dejamos de pelearnos por cosas menores, en donde también tiene algunos temas el peronismo local que discutir, y en donde tenemos una enorme responsabilidad de ser una alternativa electoral en la Argentina que permita que las fuerzas progresistas se sostengan en el gobierno. Si nosotros nos peleamos, existe el riesgo, ya se ha visto, y no sería la primera vez, de que el peronismo ponga en riesgo esto, y que fuerzas no progresistas, como las que nos gobernaron los últimos 4 años, regresen al gobierno y tengamos las consecuencias que a nuestra manera de ver han sido tremendas, y ahí no había ninguna pandemia, ¿no? Era simplemente la voluntad política de no preocuparse por el desarrollo de la Argentina real. Y me parece que ese es el gran desafío que tiene el peronismo a futuro. Dejar de pelearse y juntarse. Diputado, le agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Ojalá que tengamos un 17 de octubre que sea punta de lanza de la construcción de un poder popular, que también se va a transformar el año que viene seguramente en lo electoral. Ojalá que así sea. Estábamos en comunicación con el diputado nacional Pablo Yedlin, a quien agradecemos esta comunicación, y seguimos en la 98.7 Radio Nacional. Mercedes Sosa y Mariano Coronel, el aire vuelve a ser tuyo.